Bien, entonces continuamos aquí con el libro, que está resumiendo muy bien en estas notas, en este PDF que les enviaré luego. Entonces hoy, recapturando aquí la idea, mientras ingresan los demás, pues hemos empezado a estudiar funciones vectoriales, campos vectoriales, ¿bien? Entonces, un campo vectorial en el plano XY le asigna al punto XY otro punto, o podemos pensar a XY como un vector, entonces al vector XY se le asigna otro vector que sería el campo evaluado en ese punto XY. Entonces también tenemos campos definidos en el plano, en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Nosotros estudiamos la definición de lo que es un campo vectorial conservativo. Bien, es conservativo si existe una función escalar tal que su gradiente es igual al campo vectorial. Ya vimos por qué sería interesante eso. Porque en campos vectoriales el flujo o la fuerza que actúa sobre una partícula no va a depender de la trayectoria y sí solamente del punto inicial y final que sigue esa trayectoria. Luego de eso, pasamos a la definición de la divergencia y del rotacional. Entonces, noten que estas definiciones están restringidas solamente a campos vectoriales en 3 dimensiones, ¿bien? Campos que dependen de X, Y, Z. Entonces, una interpretación física de la divergencia puede ser que existan puntos en los que surgen las flechas. Cuando uno grafica este campo, pues puede ocurrir que las flechas aparezcan por ejemplo, salgan del origen. O, en ese caso, uno puede pensar que la divergencia ahí en el origen es positiva. Hay flechas saliendo. O puede ser que están entrando ahí al punto, al origen. Entonces, en ese caso decimos que esa divergencia será positiva. Hablo de positivo y negativo porque note que la divergencia en un punto es esta suma, y eso me va a dar un número. La divergencia es una función escalar. Asigna al vector x, y, z un número. Bien, entonces se definió ese concepto de divergencia y también el de rotacional. Como ya les mencionaba, el rotacional tiene aquella interpretación que mostré en la pizarra de que si tenemos, por ejemplo, un flujo o una corriente, el rotacional va a medir la capacidad que en un punto dado ese campo pueda generar algún giro. Bien, entonces el rotacional viene siendo un vector. La magnitud del vector me va a decir también con qué fuerza o la magnitud de la rotación están asociadas. Y ese vector tiene estas componentes. Bien, entonces si el campo está descrito de esta forma, como M, I, N, J, P, K, estas funciones van a depender de quién. M depende de X, Y, Z, N también y P también. Entonces tiene sentido hablar de las derivadas parciales de estas funciones que son funciones escalares. Entonces esas derivadas parciales aparecen aquí en la definición del rotacional o el rotor de F. Bien, el rotor de F es este vector de 3 coordenadas que se determinan de esta forma. Entonces aquí aparece un campo vectorial, es el ejemplo que estamos viendo, y noten que este campo, aquí la coordenada, las coordenadas, esta tercera coordenada no depende ni de X ni de Y, es constante, y las otras dos dependen solo de X. Bien, por ejemplo, si nosotros vemos en el plano ZY, ¿qué corriente generaría esto? Esa corriente sería constante en cualquier altura, en cualquier espacio. O sea, la corriente sería constante sobre el eje X. Bien, por ser constante, esto no generaría ninguna rotación. Por lo tanto, si uno calcula el rotacional de esta función, va a dar 0 con esas definiciones, ¿no? El rotacional de este campo. Porque miren, aquí la función P es 3.
la función n es seno de x y la función m es coseno. Entonces yo aplico esta fórmula. La derivada de p con respecto a y es 0, que p es constante, p vale 3. Y la derivada de n con respecto a z también es 0 porque n es eso. Y la derivada de seno de x con respecto a z pues es 0. Aquí no aparece la z por ningún lado. Y así, la derivada de m con respecto a z, m es coseno de x, también es 0. Y la derivada de p con respecto a x, la derivada de 3 con respecto a x es 0. Por eso ese rotor, si continuamos aplicando la fórmula con estos otros dos casos aquí, nos va a dar 0 en todas sus componentes. Entonces el rotor de este campo es simplemente el vector 0, 0, 0, 0. Perdón, 0, 0, 0. 0 en las tres coordenadas. Bien, es decir, que no genera rotación, en el sentido que lo mostré antes en la pizarra. Bien, entonces aquí aparece otra relación. Aquí aparece esta observación que dice que si el rotor o el rotacional de un campo vectorial es conservativo, perdón, el rotor es 0, eso me va a indicar también que el campo vectorial es conservativo. Bien. Y eso es lo mismo que el teorema 1.12 que se menciona aquí. Entonces, como yo les decía, la fuerza de gravedad es un campo vectorial que es constante en todo el plano, en todo el espacio, ¿no? De 3 dimensiones. Digamos, aquí ubicamos las 3 dimensiones. Y la fuerza de gravedad la podemos pensar como un campo de flechas que actúan hacia abajo, digamos. ¿Cierto? Podemos pensar la fuerza de gravedad como un campo así, de esta forma. Son vectores, son flechas así. Sin embargo, la fuerza de gravedad se considera como constante, ¿no? En todo punto. Entonces, claro, si es constante, esta fuerza así, y, y en todos lados es constante, es igual y todas van hacia abajo, entonces en ningún punto donde yo coloque una polea aquí, como lo expliqué antes, se va a generar ninguna rotación. Bien, entonces la fuerza de gravedad tiene esa propiedad. Es un campo vectorial que su rotor es 0. Por lo tanto, ese campo de fuerzas es conservativo. Bien. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de gravedad sobre una partícula, digamos que tengo una partícula aquí, sobre la montaña o lo que sea, y la mueve hasta por acá. Entonces, si está en esta montaña, ya sigue esta trayectoria. Pero si la partícula, la misma partícula está aquí, y no hay ninguna montaña, va en caída libre, entonces llega aquí por medio de esta trayectoria. Entonces, la fuerza que realiza sobre la partícula solo va a depender del punto inicial y final, no depende de la trayectoria. Entonces, tenemos dos formas de verlo: el campo de la gravedad, campo de fuerza gravitacional, es conservativo en el sentido de que la fuerza que realiza sobre una partícula no depende de la trayectoria. O podemos verlo como el rotor que genera cero. Bien. Ahora, si venimos aquí, tenemos este teorema. Dice, suponga que M y N tienen derivadas parciales continuas en una esfera Q en el espacio. Entonces aquí como tenemos un campo con 3 coordenadas X, Y, Z, ya no hablamos de un disco, sino de una esfera. Pero estas hipótesis nunca las verificamos porque siempre se cumplen aquí en todas las funciones que tratamos. Entonces, si el campo se escribe de esta forma, él es conservativo si solamente si el rotacional del campo es 0. Y si nosotros vemos la definición de rotacional, él es 0 si estas derivadas parciales aquí coinciden. Entonces, para que sea 0, estas dos tienen que ser iguales.
Estas dos de aquí también tienen que ser iguales. Y este de aquí tienen que ser iguales también. Es decir, que las siguientes tres derivadas parciales tienen que ser iguales. Bien, entonces, esta es una definición de lo que es un campo conservativo o, digamos, un teorema que me dice cuando un campo vectorial con tres coordenadas es conservativo. Nosotros hemos visto la definición de cuándo es conservativo con dos nomás. Aquí tenemos tres coordenadas, x, y, z. Entonces, si hay tres coordenadas, tienen que verificarse estas tres condiciones. Bien, que se derivan del hecho de pensar que el rotacional tiene que ser cero. Entonces, tenemos ese teorema. Y bueno, por aquí un ejemplo. Pues hoy han habido muchas definiciones, ¿no? Pero no sé, ¿tiene alguna pregunta? Pero mire que las cuentas que hemos hecho han sido de calcular derivadas parciales o hallar algunas integrales, ¿no? Para encontrar la función potencial, por ejemplo. Entonces aquí nos dicen, determine si este campo en tres dimensiones, miren x, y, z, es conservativo. Entonces me dan m sería y más z, n sería x más z y p sería x más y. Entonces debemos verificar que la derivada de p con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a z. Bien, que es la primera condición del teorema, para ver si es conservativo. Tenemos que verificar esta condición primero, pero va a ser muy fácil. ¿Quién es p? P es esta. Su derivada con respecto a y es 1. ¿Quién es n? N es este. La derivada con respecto a z es 1. Entonces se satisface la igualdad aquí. Ahorita la siguiente condición del teorema. La derivada de p con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de m con respecto a z. Entonces p es esto. Con respecto a x la derivada es 1. Y m es esto. Con respecto a z la derivada es 1 también. Entonces satisface la otra condición. Y esta también claramente, ¿no? La derivada de n con respecto a x, esta es n, es igual a la derivada de m con respecto a y. Entonces se verificó que este campo vectorial es conservativo. Ahora, si es conservativo, ¿qué quiere decir eso? Que existe una función de tres variables. Existe una función de tres variables tal que es el gradiente de ella, el gradiente de esta función f minúscula, que depende de x, y y z, es igual al campo. Bien, entonces aquí tenemos ya, como tenemos una función de tres variables, entonces este vector tiene tres componentes, ¿no? La primera es f de x, la segunda es fy y la tercera es fz. Sería el gradiente de esta función de tres variables. Entonces veamos aquí, cómo hallar esa función potencial. Entonces lo primero es que la derivada de f con respecto a x tiene que darme esta primera componente, esta primera entrada del campo vectorial. Por lo tanto, si la derivada de f con respecto a x da esta expresión y más z, entonces integro, eso me daría la función que estoy buscando. Entonces aquí integré con respecto a x. Bien, si la derivada con respecto a y me da esto, entonces voy a integrar esto con respecto a y para encontrar la función. Si integro con respecto a y me da esta parte. Y la derivada de f con respecto a z da esto. Si integro esa cantidad, x más y, con respecto a z, eso me da también la función potencial. Entonces noten que cuando uno hace esas integrales, esta integral aquí, la derivada de la integral de y más z con respecto a x me da x por y más x por z. Bien. Sin embargo, aquí estoy integrando con respecto a x. Entonces pueden existir algunas funciones
que dependen solamente de y de z. Todo eso se denota así, más una función que depende solo de y de z, que no conocemos, más una constante. Bien. Luego, cuando hago esta integral con respecto a y, me queda x por y más y por z. Como estoy integrando con respecto a y, tendrá que haber alguna parte que no conozco, una función h que depende de las otras dos variables, de x y de z. Y así con el otro caso, ¿no? Integro esto con respecto a z, esto me da x por z más y por z, más a una función que depende de las otras dos, de x y y. Entonces, la idea es descubrir quién es esta función f. Y tengo todas estas condiciones. Entonces, las tres son iguales, son la misma función. Entonces, por eso tengo esta igualdad. XY más XZ más esa función que depende de Y de Z más C, tiene que ser igual a esto, que a su vez tiene que ser igual a esto. Entonces, tengo esta igualdad entre estas tres expresiones. Entonces, uno empieza a mirar. Aquí tengo X por Y, y aquí también. Entonces, X por Y hace parte de la función. Y aquí tengo X por Z, y aquí no tengo, ese X por Z no aparece en esta parte. Dice que hay una función que depende de X y de Z. Entonces, ¿quién será esa función que depende de X y de Z? Pues esta función h tiene que ser este X por Z que está acá. Entonces ya tengo una conclusión, que H por Z, perdón, que H de XZ es X por Z. Y aquí tengo una función G, perdón, que depende de Y de Z. ¿Cuál será esa función? Tendrá que ser este Y por Z. Entonces, claro, aquí tengo la otra condición. Esa G es el Y por Z. Y aquí me dicen que tengo X por Z, Y por Z y una función que depende solo de X y Y. Si uno mira esta igualdad, lo único que depende de X y Y es esto. Entonces, B de X por Y es X por Y. Por lo tanto, la función que buscamos es esta. Bien, esa es la función potencial de ese campo vectorial de tres coordenadas. Bien, entonces se hizo un proceso semejante al anterior, el que hice en la pizarra con dos variables. Pero aquí, pues, tenemos una mala z, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Entonces, con eso terminamos esa sección 15.1, que es fundamentalmente sencilla, ¿no? Y aquí están los ejercicios sugeridos. El 3, el 16, el 18, el 29, 38, 51 y 62. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios de esos, qué tan complicados están. Entonces dice aquí, el 13. Entonces dice, dibujar varios vectores representativos del campo vectorial. Entonces este es el campo. Y dice que dibujemos vectores representativos. Entonces ustedes pueden escoger unos 4 puntos y hacer una tabla como la que hice yo aquí en esta nota. Miren la tabla. Entonces uno puede escoger algunos puntos. Se escogieron el 0,1, el 1,0. Entonces pueden escoger unos 4 o 5 puntos interesantes y evaluar el campo en esos puntos. Pueden hacerlo así hasta con color. Los rojos son los puntos del dominio y los azules del rango, lo que me da el campo evaluado en ese punto. Y ahí los pueden hacer un plano cartesiano y dibujar este diagrama, ¿no? Entonces no tiene problema ese. No hay que hacer cuentas. Veamos qué más sigue. ¿Qué otro ejercicio fue que se sugirió? 16, 18. Entonces el 16 es lo mismo, pero ya en 3 dimensiones. Vamos al 18.
¿Sí me están escuchando ahí? Sí, ¿no? Edison tiene preguntas. Esto va a caer aquí. Bueno, 18. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente varios vectores representativos del siguiente campo vectorial. Bueno, este sí es opcional. Si ustedes saben manejar algún programa, pueden hacer, si no, no hay problema. Parecido al anterior, sino que en el computador pueden jugar con más puntos, poniendo más puntos. El 29 y el 38. Entonces dice aquí, hallar el campo vectorial, hallar el campo vectorial conservativo para la función potencial. Ah, ya, encontrando su gradiente. Entonces este es el proceso inverso. Si nosotros tenemos ya la función potencial, ¿cuál será el campo vectorial asociado a esta función? Pues, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, en el 38? ¿Cuál es el 28? Si ya me dieron la función potencial, ¿cómo calculo el campo vectorial? Pues construyendo el vector cuya derivada es parcial. Por ejemplo, la componente m de ese campo, ¿cuál sería? La derivada de g con respecto a x. La componente n, ¿cuál sería? La derivada de g con respecto a y. Y la componente p de ese campo sería la derivada de esta función con respecto a z, ¿no? Entonces el proceso inverso del que hemos hecho antes. Que antes nos daban el campo, nosotros encontramos esta función potencial. Entonces este proceso es más fácil, ¿no? Es como que nos digan, tiene una función, encuentra la derivada. Es más fácil derivar que cuando nos dicen la integral integre tal función. Es decir, hay una antiderivada. Entonces este es el proceso fácil, lo que hemos hecho antes. El 51, 38, 51. Te vamos al 38. Entonces el 38 dice, nos dan este campo aquí y dice que verifiquemos si es conservativo, si el campo es conservativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos distribuir este 1 sobre raíz de x, de 1 más x más y aquí. Mejor dicho, tenemos que saber quién es m, quién es n. Bien, en la anotación del libro. ¿Quién sería m y quién sería n? ¿Quién sabría decir eso? Si el campo lo escribieron de esta forma. No está aquí, miren. ¿Quién es m y quién es n? Entonces, m sería esta expresión que está aquí fuera del paréntesis distribuye, ¿no? Entonces, m sería y sobre raíz de 1 más x por y. Y n sería x sobre raíz de 1 más x por y. Si yo quiero verificar que es conservativo, voy a usar el teorema. Tengo que calcular la derivada de n con respecto a x y ver que sea igual a la derivada de m con respecto a y. Bien, este es hacer derivadas parciales también. El 51 dice calcular el rotacional del campo vectorial en el punto dado. Entonces aquí nos dan esta función y nos piden ya el rotacional. Entonces miren, aquí aparece e a la x seno de y menos e a la x coseno de y j. Y no aparece k. Y recuerde que el rotacional se definió para funciones de 3 variables. Esta sí es de 3 variables, sí. Para campos vectoriales, perdón, de 3 variables.
Como aquí no aparece K, entonces asumimos que esta última componente va a ser 0 siempre. Es decir, que yo voy a colocar aquí más 0K. Con ese truco, con esa forma de verlo, entonces eso va a implicar que M es esta función e a la de x seno de y, N va a ser menos e a la de x coseno de y P va a ser la función idénticamente igual a 0. Entendido eso, ustedes ya, no, está mejor. Pueden aplicar la fórmula para hallar el rotacional. Miren, si la función campo vectorial, si el campo vectorial se escribe así, entonces el rotacional es este vector con esas componentes. Bien, y como P es 0, pues estas derivadas aquí ya no tienen que hacerlas, eso van a dar 0, esta aquí daría 0, y sí, solamente las de n y de x, perdón, la de n y de m. ¿Qué más ejercicios hay? ¿Sí ven que no están difíciles? ¿O qué piensan ustedes? 51 y 62. Vamos a ver 62. Dice, determinar si el campo vectorial F es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él. Bien. Entonces aquí nos dan el campo. Miren, un campo de 3, depende de 3. La función potencial. Pero antes de disponernos allá de la función potencial, primero debemos verificar si es conservativo. Bien. Entonces, para verificar si es conservativo, pues debemos verificar que se satisfacen estas condiciones, las del teorema 1.12. Bien, que estas tres derivadas, o sea, estas 6 derivadas, que estas dos coinciden y estas dos coinciden. Si usted hace esas derivadas y coinciden las tres, entonces concluye que es conservativo. Ahora, si es conservativo, existe una función potencial, ¿no? Entonces, encuéntrala. Entonces, ¿qué debe usted hacer? Debe decir que la derivada de f con respecto a x es igual a y sobre z sobre y. Entonces, debe integrar con respecto a x aquí. La derivada de f con respecto de f minúscula, ¿no? La función potencial. La derivada de esa función con respecto a y tiene que dar esto. Entonces, integra esto con respecto a y. Y la derivada de esa función potencial con respecto a z tiene que dar x sobre y, integra esto con respecto a z y emula, prácticamente es emular este ejemplo. El ejemplo 1.13. Bien, porque también ahí tenemos un campo definido en el espacio, que tiene 3 coordenadas. Entonces, si ustedes ven, los ejercicios no están difíciles y es simplemente aplicar lo que hemos aprendido a calcular derivadas parciales y es eso. Entonces, cuando ustedes, bueno, ahí ya es eso nomás. Entonces, la primera tanda de ejercicios sugeridos. ¿Listo? Entonces, teniendo estudiado eso, ya vimos la sección 15.1. La terminamos ya. Mañana en la mañana espero que hagan consultas. Recuerden que esta es la última semana. No podemos dejar de que estudiar hoy lo que veamos cada día. Que no les acumule todos estos conceptos. Bien. Entonces, como aquí el contenido nos dice, pasamos a la sección 15.2. Integrales de línea. Correcto. ¿Preguntas por el momento?
Hasta el momento no, profe. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Muy sencillo o cuál es su opinión? Pues bien, profe, me pareció muy bueno. O sea, se entiende y es fácil, es solo aplicar las ecuaciones y los teoremas que ya manejamos. Exacto. Bueno, entonces vamos ahorita a hacer integrales de línea. Bien. Entonces nosotros, cuando estudiamos cálculo integral en el semestre pasado, sí, cálculo integral, nosotros hacíamos integrales de funciones de una variable. Entonces, cuando integramos, nuestra única opción es, si yo hago una integral de una función en una variable, todo lo que hicimos el semestre pasado enfocados en eso, yo nomás tenía una opción para, si yo iba a integrar, como el dominio de mi función era aquí la recta, si yo integrara desde el punto A hasta el punto B, la función f de x, entonces mi mundo aquí era las líneas. Si yo quiero integrar desde A hasta B, el camino que yo puedo, pues si pienso en un camino, el único camino es este segmento, ¿no? No tengo más posibilidades, porque el dominio de mi función es esa. Entonces no había más caminos. Pero yo tengo una función de dos variables, f de x, y. Entonces yo quiero integrar esta función entre dos puntos. Entonces yo puedo pensar aquí que b no necesariamente tiene que estar aquí sobre el eje x, sino que puede estar, mi mundo ya se amplía, como una hormiguita que vive aquí en el eje x. ¿Cuáles son los tipos de movimientos que ella hace? Solamente se mueven estas rectas, segmentos. Pero si a la hormiguita la dejamos que se mueva en dos dimensiones, y yo quiero integrar desde A hasta B, entonces yo puedo escoger muchos caminos. Yo puedo venirme así y llegar de A hasta B. O puedo irme con una línea recta, ¿no? Para optimizar. Bueno, aquí. Así, este otro camino, la línea recta. O cualquier otro escoge otro camino. Entonces, cuando yo voy a definir integrales de línea, de funciones de dos variables, ya tengo una infinidad de formas de acercarme a dos puntos. Punto A y al punto B. Pero, entonces, en ese sentido es que la integral de línea generaliza lo que ya hemos hecho en cálculo integral. Entonces aquí dice, las integrales de línea surgen de la búsqueda de reemplazar un intervalo de integración lineal, a, b, por una trayectoria en dos o tres dimensiones. Y se aclaran las condiciones necesarias para tal trayectoria a continuación. Pues claro, vamos a analizar esa idea y vamos a considerar trayectorias que tengan algunas propiedades, que sean curvas continuas, ¿no? Que no hayan huecos por ahí. No puedo considerar una curva, no puedo ir del punto A al punto B con curvas así. Vengo aquí, de aquí doy un salto por acá y me vengo para acá, así. Esas curvas no valen. O curvas que son muy mal comportadas, por ejemplo, que vienen así. Permítanme yo, si quieren. Bueno, aquí está el eje X. Entonces, curvas mal comportadas como la siguiente. Aquí está el punto A, el punto B. Y son curvas como que vienen haciendo estos tipos de comportamientos. O sea, estas curvas así con estos picos no son diferenciables aquí. La derivada en estos puntos no existe, ¿no? Una función es diferenciable o derivable. La derivada existe si son curvas suaves. Cuando hay picos así, la derivada no existe. Porque yo no puedo en este pico trazar una recta tangente porque queda como moviéndose así en un pico, ¿no? Gráficamente podemos pensarlo así. Entonces vamos a pedir algunas condiciones para que esas trayectorias en las que son nuevos caminos
Vamos a aceptar solo algunos. Entonces, que sean suaves. Una serie de condiciones que se imponen aquí. Bien. Entonces, si ustedes me permiten, como esta conferencia ya se va a cortar en 3 minutos, entonces voy a cortar de una vez y descansen unos 8 minutos y comenzamos ya la parte de integrales de línea con un video ya para no perder la continuidad ahorita de aquí a 3 minutos. ¿Qué les parece? Entonces, Listo, profe. vamos. Yo tengo preparado unos 3 ejemplos aquí en unas notas. Son apenas 6 hojas de cómo hacer integrales de línea de funciones escalares. Entonces vamos a estudiar eso y ya terminamos por hoy. ¿Listo? Clase hasta las 11. Clase hasta las 11 para que esa hora la dediquen para estudiar. Hoy como no tuvimos asesoría, se estableció que diéramos 3 horas de clase de coordinación, ¿no? Para que no agotaran ni los profesores ni ustedes. Entonces esa última hora, pues como no hubo asesoría hoy porque tuvimos taller el sábado, pueden tomarla para estudiar. Entonces falta nomás una sección, ¿listo? De 40 minutos. Veremos integrales de línea. Entonces enseguida me envío el otro link. Descansen ahí unos 8 o 10 minutos. Es para no perder la continuidad.